Serie de mensajes, enseñanzas, predicaciones, donde estoy respondiendo a una pregunta sencilla pero importante. ¿Todavía habla Dios hoy? ¿Todavía Dios se comunica con el ser humano? ¿Todavía Dios le habla a sus hijos? Y por supuesto que nosotros tenemos una línea de pensamiento positiva en este sentido. Claro que creemos que Dios habla. El problema no es que Dios ya no hable o haya dejado de hablar. El problema es que la gente ha dejado de escucharle o ha dejado de interesarse en pedir su guianza y su dirección. Pero Dios, a todo aquel que invoca su nombre y a todo aquel que abre su corazón a la posibilidad de no solamente nosotros hablar con Él, que es la oración, pero también a tomar un momento para escucharle a Él hablarnos y que nos dé instrucciones. Dios nos guía, Dios le ofrece su guía a sus hijas y sus hijos por dos medios. Uno es la palabra escrita, la Biblia, la palabra de Dios, y el otro es la palabra viva que el Espíritu Santo habla en nuestra vida. Al primero le llamamos palabra logos o palabra escrita, y al segundo le llamamos palabra rema o palabra viva, palabra práctica. En el logos encontramos los principios y los fundamentos que deben regir la vida de todos los hijos de Dios. En la palabra rema encontramos las instrucciones específicas, personales, que Dios quiere darle a cada persona. Por eso decimos que la palabra rema es una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. Pero la semana pasada les compartía que lamentablemente en nuestra época, en estos días que nos ha tocado vivir a ustedes y a mí, hay un grupo de congregaciones que se definen como cesacionistas. Estos grupos afirman que Dios ya dijo lo que tenía que decir, así que ya no hay necesidad de preguntarle ni de decirle nada de eso. Claro, tienen un argumento muy interesante porque ellos sostienen la idea de que Dios habló por medio de su palabra escrita y ya dijo lo que tenía que decir, así que pues prefieren cerrarse a la posibilidad de que Dios hable a sus vidas, argumentando que Dios ya dijo lo que tenía que decir y está escrito en la Biblia. Pero aquí les decía yo la semana pasada, estoy como tratando de dar un resumen antes de compartir lo que les hablaré hoy, que afirmar que Dios ya dijo lo que tenía que decir y que ya no necesitamos que nos diga nada es peligroso, porque esto exhibe como si el ser humano tuviera la capacidad infalible de interpretar las escrituras, y esto es simplemente imposible, porque la misma escritura nos revela que el autor de la Biblia es el mismo Espíritu Santo. Entonces, sin la ayuda del Espíritu Santo es prácticamente imposible interpretar de manera correcta las escrituras. Entonces es muy importante que nosotros atendamos a estos dos recursos. Vaya conmigo por favor, Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 26. En Juan capítulo 14 verso 26 estoy sacando de su contexto estas frases, pero cuando tenga usted tiempo de leer todo lo que sucedió esa noche. Usted y yo hemos oído hablar de la última cena, ¿verdad? Hemos oído hablar de esa última vez que el Señor Jesucristo comió la Pascua con aquellos sus primeros discípulos. Pero a veces perdemos de vista que no solamente sucedió lo de la Pascua, sino que esa es uno de los relatos bíblicos más hermosos tocante a las enseñanzas del Señor Jesucristo a sus discípulos, porque se extiende, es muy extenso, no es nada más, o sea, no solo sucedió que tomaron la Pascua, sino que ahí uno de los temas que más le interesó al Señor Jesucristo abordar con aquellos sus primeros discípulos fue el rol, el papel que jugaría el Espíritu Santo en la vida futura de los que creerían en Él. Y es uno de los pasajes bíblicos más reveladores acerca de lo que el Espíritu Santo haría. Ahora quiero sacar de ahí un extracto
que nos permita entender lo necesario que es la comunión con el Espíritu Santo, oír lo que Él nos quiere decir, para que esto corrobore lo que está escrito y así tengamos la certeza de que estamos siendo guiados por el Señor. Juan capítulo 14, versículo 26, leemos lo que dijo el Señor Jesucristo. Dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así, visto de una manera clara y directa, ¿qué estaba diciéndole el Señor Jesucristo a aquellos primeros discípulos? Necesitan al Espíritu Santo. Para comenzar, en el momento que Él les está hablando esto, no existía la Biblia. Lo único a lo que ellos tenían acceso como palabra de Dios escrita era el Pentateuco, los libros proféticos y los libros poéticos. Pero todavía no estaba presente la revelación del Espíritu Santo en plenitud. Así que el Señor hace aquí un aviso, un anuncio muy interesante al que, en mi opinión, y quiero sugerir que para ustedes también lo sea, es muy importante prestarle atención. Porque el Señor Jesucristo dijo que ese otro Consolador, el Espíritu Santo específicamente, a quien el Padre enviaría en su nombre, en el nombre de Jesús, es decir, como un elemento que iba a suplir la ausencia del Señor Jesucristo. De hecho, si mal no recuerdo, en unos versículos anteriores, el Señor Jesucristo dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces dice el Señor: Él les enseñará. Uno de los papeles más hermosos, uno de los roles más hermosos que juega el Espíritu Santo en la vida de los creyentes es enseñarnos todas las cosas y recordarnos lo que enseñó el Señor Jesucristo. Hace tiempo leí una frase del doctor Jack Deere, autor del libro Sorprendido por la voz de Dios, un libro que habla sobre esta temática. Dijo él en uno de los párrafos de su libro, dijo: la enseñanza académica cristiana no es tan importante como nos lo han hecho creer los eruditos cristianos. Voy a repetir esta frase: la enseñanza académica cristiana no es tan importante como nos lo han hecho creer los eruditos cristianos. ¿Por qué hace esta observación el doctor Jack Deere? Porque la iglesia en la época moderna ha sido relativamente fácilmente engañada en este tema, porque nuestra cultura en la actualidad, nuestra cultura exalta mucho la inteligencia, la educación y desprecia la sencillez de la oración a la que Dios responde. Y necesitamos encontrar un equilibrio. Porque no estoy diciendo con esto que seamos ignorantes y que no estudiemos y que no leamos, al fin como quiera Dios nos va a guiar. Ni estoy diciendo estudiemos y estudiemos porque chanza y Dios no nos hable. No, necesitamos encontrar un equilibrio, un punto medio, donde no perdamos nuestra capacidad de inteligencia para razonar, para ver las cosas desde un punto de vista práctico, con sentido común, pero a la vez no cerrarnos a la fe que nos permite conseguir las cosas que el razonamiento muchas veces no nos permite alcanzar. Y una verdad que nos expresa la Escritura es que Dios oculta la sabiduría y los aspectos más relevantes de su trato con el hombre, los oculta de esos que se piensan sabios, de esos que se piensan inteligentes. El apóstol Pablo en sus escritos enseñaba que Dios elige a los que no saben para confundir a los que se creen sabios, para confundir a los soberbios, dice la Biblia. En la sabiduría de Dios, Él diseñó las cosas de manera que las verdades del reino no puedan ser entendidas sin la ayuda divina, porque muchas veces estas se encuentran ocultas. Dios oculta su verdad de aquellos que no tienen la intención de obedecerlo en primer lugar. Si una persona se interesa por estudiar la Biblia, pero no tiene detrás de ese interés de estudio la intención de obedecer lo que está leyendo,
descubrirá muy pronto que no le encuentra sentido a las cosas, porque este es un principio muy importante. Si no tengo la intención de obedecer lo que leo, pareciera ser que ese libro se cierra y como que no tiene ningún sentido para una persona. Pero cuando Dios ve y observa que hay una intención de obedecer, no solamente de leer para obtener información, sino leer para aprender, para corregir, para tomar decisiones sabias en la vida, Dios recompensa esa intención. Ahora, el Señor Jesucristo dijo esto en Juan 7:17. ¿Quieren abrir su Biblia? En Juan 7:17, miren lo que el Señor dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Observen esta frase: el que quiere hacer la voluntad de Dios va a tener la capacidad de discernir si lo que está escuchando es realmente de Dios o si, en este caso, decía el Señor, o si yo vengo hablando por mi propia cuenta. No sé si se da, no sé si lo notan, no sé si lo captan. Ahí está. Cuando no hay la intención de acatar la voluntad de Dios, perdemos nuestra capacidad de discernir diferencias. Y esto es un peligro. Regáleme su atención, porque la época actual en la que estamos viviendo ofrece a tantos maestros, hay tantas enseñanzas, hay tantas cosas hoy día en redes sociales, hay tantos canales de YouTube, hay tantas cosas que llega un momento en que hasta como que se fastidia la mente de tanta cosa, de escuchar tanta cosa, que de pronto llega a perderse el verdadero sentido del por qué estamos escuchando esas cosas. Amadas, amados, si no está presente el interés de aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida, solamente estamos recibiendo información, y esto, la mayoría de las veces, puedo decir que no siempre, pero la mayoría de las veces repercute en malformación. Una información que no tiene la intención de corregir algo, que no tiene la intención de enseñar algo positivo, al final va a traer un desvío de nuestras facultades. Hay personas que no entienden que en la Biblia Dios llama orgullosas a las personas que leen pero que no tienen la intención de obedecerle. Este tipo de personas es como si se pusieran un casco, ¿sí? Un casco lleno de conocimiento, y de repente se vuelven arrogantes y ya no necesitan a Dios y terminan orgullosos, jactanciosos, riéndose, incluso menospreciando a otras personas. Amados, amadas, no importa cuánto conocimiento hayamos adquirido, incluso no importa cuántas cosas Dios haya tenido en su misericordia revelarnos, nunca debemos desarrollar una actitud arrogante, orgullosa, jactanciosa, como menospreciando a las demás personas. Y esta lamentablemente es una característica muy evidente en muchísimas personas que se ponen ese casco. Estoy usando esto como una figura, ¿verdad? Se ponen un casco que se llama conocimiento, luego se vuelven arrogantes, ya no necesitan a Dios, se vuelven orgullosos y luego van a crear ciertos argumentos diciendo: no, ya no necesitamos que Dios nos hable, ya Dios nos dijo lo que nos tenía que decir. Pero lo único que exhibe eso es esa arrogancia. Hace apenas unos días, Dani Hernández, parte de nuestra congregación y de liderazgo, nos compartía esta cita bíblica de Lucas 10:21, donde el Señor Jesucristo da una expresión muy interesante tocante a la sabiduría de Dios, que en su sabiduría determinó ocultar ciertas cosas de los que se creen sabios y revelárselas a los que no piensan que saben tanto. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Que esto es una expresión sacada del libro de los Salmos, donde el salmista dijo:
has puesto de la boca de los niños y de los que aún se amamantan, fundaste la alabanza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, en el sentido de que Dios ocultó muchas cosas, su sabiduría la puso en oculto de aquellos que pretenden ser sabios en su propia opinión, pero que al final resulta que lo único que están haciendo es evadir realmente el conocimiento que Dios quiere darnos. El Señor Jesucristo dijo que los secretos del reino no pueden ser comprendidos por la inteligencia humana o la educación por sí sola. En esta última instancia, Dios es el que revela. Miren, en Lucas 8:10, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a sus primeros discípulos, les dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Se acuerdan que cuando los discípulos escuchaban las enseñanzas del Señor y oían que Él enseñaba con parábolas, se acercaron y le dijeron: ¿por qué hablas con parábolas? No te entienden. Y el Señor les respondió esto: es que a ustedes sí se les ha concedido conocer los misterios o los secretos del reino de Dios, pero a otros no. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Dios simplemente un día dijo: a este sí, a este no, a este sí, a este no. No, amados, lo que sucede es que Dios se deleita en revelarse a aquellos que tenemos la intención de someternos a su voluntad. Pero si no hay la intención de someternos a su voluntad, pues simplemente no vamos a recibir instrucciones del Señor. Miren cómo el Espíritu Santo habla en el Salmo 25, verso 14. Esta cita bíblica es muy hermosa. Dice Salmos 25, verso 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Vean qué declaración. No solamente la comunión de Dios. Aquí hay un adjetivo, aquí hay una palabra importante. La comunión, ¿qué? Íntima. Íntima, es decir, Dios puede llegar a sentirse que está hablando con alguien que lo entiende. Me encanta cuando ahora en estos días de inicio de año, que vuelvo a leer la Biblia, el programa de la Biblia en un año, me encanta cuando vinieron aquellos ángeles y pasaron por la casa de Abraham rumbo a Sodoma, porque venían con la consigna de medir la maldad de aquella ciudad para ver si ya era el tiempo de que se ejecutara un juicio, que así fue. Pero me encanta que hay una frase, hay una expresión muy linda que dice: y Jehová dijo para sí: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo que Abraham va a guardar mi verdad y la va a transmitir a sus generaciones. Vean a Dios preguntándose a sí mismo: ¿le platico o no le platico a Abraham? La comunión íntima. Y no hizo la destrucción de Sodoma sin antes revelarle a Abraham lo que iba a hacer. Qué bendición que Dios encuentre en la tierra gente que le tema. Ahora, ya hemos dicho esto, lo explico únicamente porque alguien podría no entender este término. ¿Qué significa temer a Dios? No es tenerle miedo, tenerle pavor, es un temor reverente del que hablan las Escrituras. Es el respeto por lo divino, por lo sagrado. Entonces, lo que este salmo dice es que la comunión íntima de Dios es con los que tienen ese respeto por Él, y a esa gente le dará a conocer su pacto. Ahora, no es sorprendente, familia, que los principales estudiosos de la Biblia durante el tiempo del Señor Jesucristo, los que tenían el Antiguo Testamento, no pudieron reconocerle a Él como Mesías cuando estuvo con ellos. ¿De qué les sirvió todo su estudio? A ver si lo puedo expresar de una manera correcta. ¿De qué les sirvió a todos aquellos eruditos de las Escrituras del Antiguo Testamento? ¿De qué les sirvió todo su estudio y todo su conocimiento si cuando el Señor estuvo presente en esta tierra ellos no pudieron discernir que Él era el Mesías? Vaya, hay un pasaje que podría considerarse el colmo de los colmos en este sentido,
Porque cuando el Señor Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén y los niños, los ignorantes, cortan ramas de palmera y las ponen a su camino y gritan: Hosana al que viene en el nombre del Señor, salen los sacerdotes del templo a decirle: diles que se callen, estamos orando para que venga el Mesías. El que oiga entienda. ¿Cómo? Bueno, no van a encontrar un texto así literalmente que diga estamos orando para que venga el Mesías, pero ¿para qué oraban? Porque anhelaban que viniera la manifestación del Mesías. Qué terrible situación. No sé si lo estoy transmitiendo de manera efectiva. Qué terrible situación. Están estudiando y orando para que venga el Mesías, y el Mesías está pasando frente a ellos y ellos dicen: dile a la gente que se calle. Hello. Lo mismo que sucedió a aquella muchachita, a Rode, cuando Pedro fue liberado de la cárcel. ¿Se acuerdan? Que estando en la cárcel, la iglesia estaba reunida en un aposento orando y pidiéndole al Señor que liberara a Pedro, que lo ayudara a salir. El Señor le abre la cárcel a Pedro, sale, el librado va y toca la puerta de la casa donde están orando para su liberación, y cuando la niña abre, ¡ah!, dice: es su ángel, y se regresa espantadísima. ¿Se dan cuenta, amados? Que Dios puede abrir las puertas de una cárcel, pero no puede abrir la puerta del que decide ignorar la voluntad de Dios. Pedro tuvo que volver a llamar. Cuando Rode entró corriendo y dijo: es Pedro, ya está aquí afuera, dijeron: ay, mira, pobrecita, es que lo amaba tanto. Wow. Bueno, qué interesante es esto. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy argumentando, familia, que las escrituras no pueden ser entendidas correctamente fuera del ministerio revelador del Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Amados, ¿se han dado cuenta que ninguno de los personajes bíblicos que estuvieron involucrados con el nacimiento del Señor Jesucristo encontró el camino a donde estaba aquel niño Jesús sin una revelación directa del Espíritu Santo? Miren, escuchen. María tiene un encuentro con ese bebé. María, pues claro que María lo tiene, sí, pero antes de que estuviera en el vientre, un ángel fue y le dijo: vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. ¿Quién es? Es el Mesías prometido. José necesitó una revelación en sueños. No despidas a María, lo que está en su vientre es santo, recíbela, cásate con ella, ten familia con ella. Los pastores, Belén, los castores, como dice él. ¿Ya vieron el video de la señora que le está haciendo al niño su disfraz de castor? Porque el niño llega y le dice: mamá, dijo la maestra que voy vestido de castor. Y la señora está haciendo su mayor esfuerzo, y al otro día, cuando van de camino a la escuela, el niño canta: los castores a Belén corren presos. Frena la camioneta. Los pastores no pudieron saber dónde estaba el bebé si no vienen los ángeles. Los sabios de Oriente, ¿cómo dieron con el bebé? Por medio de estrellas. Simeón y Ana, estos ancianos que estaban en el templo, ¿cómo supieron que ese era el bebé? Porque se requiere la ayuda del Espíritu de Dios, la intervención del Espíritu Santo para poder tener acceso a lo que Dios quiere hacer. Y es que, amados, nuevamente, la ausencia más interesante en el día del nacimiento del Señor Jesucristo fue la de la corriente religiosa de aquella época. ¿Cuántos sacerdotes fueron al nacimiento del Señor Jesucristo? ¿Cuántos escribas? ¿Cuántos fariseos? ¿Cuántos saduceos? ¿Cuántos helenistas? ¿Cuánta gente de esas élites religiosas conocidas de aquella época estuvieron presentes el día del nacimiento del Señor Jesucristo? Ahora, insisto, vamos encontrando el equilibrio. No quiere decir seamos ignorantes, no leamos, no estudiemos. No, al cabo a nosotros Dios nos revela. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no debemos, más bien que debemos tener cuidado
y evitar desarrollar una actitud sobrada que nos haga pensar que no necesitamos oír a Dios para entender las Escrituras. Necesitamos las Escrituras, pero necesitamos el ministerio del Espíritu Santo. Qué tremendo es que nadie de aquella corriente religiosa de aquella época, ninguno de ellos fue capaz de reconocer a Jesús como el Mesías cuando caminó entre ellos. Y luego estas declaraciones de nuestro precioso Salvador tan contundentes. Juan capítulo 5 versos 39 y 40. ¿Me acompañan? Juan 5, 39 y 40. Miren esta exhortación que el Señor Jesucristo le hace a aquellos hombres: escudriñen, indaguen, investiguen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el verso 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Wow. Tan metidos en la Escritura, estudiando las profundidades de la hermenéutica, las profundidades de la teología, las profundidades de la homilética. ¿Para qué? Pues para tener un conocimiento superior al de los demás. Me temo que eso, al final de cuentas, no tenga tanto valor en el proceso formativo de una persona. Estará llena de información, pero cuidado, que una mala información puede producir deformación. Solo cuando hay la actitud correcta, la de reconocer que necesitamos que el Señor nos ayude. Ni siquiera los discípulos del Señor Jesucristo pudieron reconocer a Cristo sin la ayuda del Espíritu Santo. Miren, observen la respuesta a la pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. Me referí a esto en algún momento hace rato, en Mateo 16, 17. Cuando el Señor preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan? Unos dicen que eres Isaías o Elías o alguno de los profetas, y luego hizo la pregunta directa: ¿y ustedes, muchachos? ¿Ustedes quién piensan que soy yo? Y aquí está, Mateo 16, 17. Esta es la respuesta. Perdón, en el versículo anterior dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego vean en el verso 17 lo que dijo el Señor: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? El entendimiento de Pedro de ver a Jesús como el Mesías prometido no fue resultado de los estudios de Pedro, sino de la revelación que Dios trae a aquellos que con humildad le buscamos. Entonces, del mismo modo, los demás discípulos se muestra en las Escrituras su incapacidad para entender cosas que el Señor les decía. O sea, es necesario que el Espíritu de Dios las revele. Vamos a leer Lucas 9, versos 44 y 45. Dice el evangelista Lucas: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres. Permítame bromear un poquito. Esto me suena así como el Señor diciéndole: hey, pónganme atención. Voy a ser entregado en manos de hombres, me van a quitar la vida. Pero el siguiente versículo es bien interesante, dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendieran, y temían preguntarle. ¿Nos puede repetir el concepto, Señor? Vean esto. Jesús les estaba diciendo claramente que Él iba a morir, pero ellos simplemente no podían entenderlo. Pero vamos a ver la antítesis de esto. Ahora vamos a Lucas 24, versos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
Un cuadro más claro difícilmente voy a encontrar. El Señor les dijo: se va a cumplir todo lo que está escrito acerca de mí. Eso incluye que me van a quitar la vida, pero no lo entendieron. Todos hagan conmigo: no lo entendieron. Ok, cuando ya sucede y resucita el Señor y viene y habla con ellos, les dice: estas son las palabras que yo les hablé aquel día. ¿Se acuerdan? Aquel día cuando estaba yo con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de mí. Y entonces viene una intervención, les abre el entendimiento. ¿Y qué sucede? ¡Wow! Ahora sí entendieron. ¿Ven? ¿Lo pueden ver? La escritura es importante, sí. Es valiosa, sí. Necesito conocerla, sí. Es bueno que la memorice, sí. Es importante que la practique, sí. Pero sobre todo eso, necesito que el Espíritu Santo de Dios precioso hable a mi vida y abra mi entendimiento para que yo pueda comprender lo que Dios me está diciendo por medio de su palabra. Entonces decía yo la semana pasada en una manera muy práctica, que cada vez que tomes un tiempo, no sé si esta semana vas a tomar un tiempo para leer la Biblia, para leer las Escrituras, deseo que sí, que tomen un tiempo, que no vivan vidas tan ajetreadas y tan saturadas que no tengamos un tiempo para abrir la Escritura. Pero por favor no empieces a leer solamente para cumplir el plan de lectura, sino que antes de comenzar a leer, cierres tus ojitos y digas: precioso Espíritu Santo, ábreme el entendimiento, que lo que voy a leer, que estos capítulos o este pasaje que voy a leer, este capítulo de Proverbios o en mi programa de lectura bíblica, esto que voy a leer, Señor, yo pueda descubrir lo que hay para mí ahí, que yo pueda tomar este maná. ¿Se acuerdan? Vamos a usar la ilustración del maná. ¿Cuál era la instrucción respecto al maná? Mira, yo no podía ir y agarrar 4 medidas de maná, una para mi esposa, una para cada uno de mis hijos y una para mí. ¿Sabías eso? Que yo no podía agarrar 4 porciones. ¿Sabes cuántas porciones podía agarrar cada persona? Una. Entonces yo tenía que ir por mi maná, mi esposa tenía que ir por su maná, mis hijos tenían que ir por su maná. Cada uno tiene que ir por su porción. Qué interesante. Yo necesito mi porción. De ahí viene la expresión: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, antes de leer, me voy a llenar la cabeza de información. Yo no sé, qué bárbaro, ¿por qué Abraham hizo eso? A ver, no lo analices solo intelectualmente. Pide al Espíritu de Dios que abra el entendimiento para que podamos ver lo que en realidad el Padre quiere que sepamos tocante a su trato con nosotros. Que yo me encuentre en la Biblia. Como he dicho en otras ocasiones, familia, la historia de David en la Biblia no se trata de David matando a Goliat, se trata de ti y de mí enfrentando a nuestros gigantes. La historia de Moisés partiendo el mar no es para que tú sepas que aquel Señor partió el mar, es para que tú sepas que Dios puede partir los mares de dificultades que se presentan en tu vida. La historia de los muros de Jericó siendo derribados no es para que tú digas: ¡ay, qué tremendo hombre de Dios fue Josué! Es para que esas situaciones que parecen imposibles, tú las veas posibles cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Pero todos estos pasajes, estoy citando: David enfrentando a Goliat, Moisés partiendo el mar, los israelitas entrando a Jericó. ¿Se fijan que siempre son antecedidos por una palabra? No clames a mí, Moisés, parte el mar y que pasen en seco. Nunca antes había sucedido. ¿Qué es eso de partir el mar? Si a nosotros se nos dice ahora parte ese mar, tendríamos una idea, pero pobre Moisés, ¿cuándo había visto eso? Parte el mar. Sería así como decir: Señor, ¿me lo puedes repetir, pero no tan técnico? ¿Cómo es esto? Tú camina en fe.
Ustedes den vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, den vueltas. Y me imagino algunos decían: qué ridículo nos vemos aquí dando vueltas. Sí, pero a ver, si todos los académicos y todos los sabios cercanos a la ley y los mismos discípulos del Señor no pudieron entender toda la revelación de la Escritura sin la obra reveladora de Dios, ¿no crees que nosotros también lo necesitamos? ¿Hay alguien aquí que diga: necesito que el Espíritu de Dios me ayude? ¿Hay alguien? ¿Sí? Me puedo tardar otras 2 horas en explicar esto, pero ¿cuántos sienten que ya lo entendieron así de repente? ¿Cuántos? Sí, yo necesito que el Espíritu. Cuando nosotros vamos entrando en este proceso, familia, nos damos cuenta: sí, bendito Dios por su palabra escrita, y sí, bendito Dios por su precioso Espíritu, porque es por medio de Él que yo puedo entender lo que está escrito y agarrarlo para mí y abrazarlo y comerlo, como aquel sacerdote al que Dios le dijo: come el rollo. Tomó la palabra y la comió. Así para cada uno de nosotros poder recibir la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Amados, amadas, con este intento mío de compartir esto, ¿les hace sentido pedir que Dios nos hable y que no seamos cesacionistas en el sentido de decir: ya Dios me dijo lo que me tenía que decir? ¿Cuántos aquí podemos decir con confianza y libertad: necesito oír a Dios para entender lo que está escrito? Entonces, ¿les parece que terminemos este mensaje pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a entender? ¿Creen que sería bueno? Y qué bueno, porque así lo vamos a hacer. Padre precioso, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy, podernos asomar a ver estas realidades y entender en nuestro tiempo, en nuestra época, la imperiosa necesidad que tenemos de la común unión contigo. Gracias por tu palabra escrita, porque este es el fundamento, esta es la norma de fe y conducta que nos puede ayudar a conducirnos en la vida. Gracias, porque ella es ese acotamiento que impide que nos desviemos, que vayamos sin rumbo. Gracias, porque ahí están las pautas que deben regir la vida de todos tus hijos. Y gracias por el precioso Espíritu Santo. Gracias porque Él nos da esa palabra específica en una circunstancia específica a nosotros como personas particulares y específicas, a fin de que podamos entender lo que está escrito, a fin, Señor, de que podamos, como el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ayúdanos, Señor precioso, a no sentirnos tan orgullosos de nuestro conocimiento, sino a reconocer con humildad y sencillez de corazón que necesitamos oírte a ti. Padre bueno, viviendo en una generación que tiene este tipo de características de autorrealización, de orgullo, de jactancia, nos levantamos nosotros este día ante ti en oración, pidiéndote: háblanos. Habla mi vida, Señor. Precioso Espíritu Santo, háblame. Precioso Espíritu Santo, enséñame. Tú eres el maestro, yo soy el ignorante, tú enséñame. Y Señor, corrígeme. Corrige mis errores, corrige mis creencias equivocadas, corrige mis actitudes erróneas, corrige mis hábitos improductivos. Háblame, enséñame y corrígeme, precioso Espíritu Santo. Anhelo ser esa persona capaz de discernir tu voz. Gracias, Señor precioso, por oírme. Gracias, Señor precioso, por responderme. Gracias en el precioso nombre de Jesucristo. ¿Me ayudas ahora? Podemos orar unos por otros. Puedes extender tu manita y tocar ahí el hombro de la persona que está a un lado tuyo y orar unos por otros en este sentido.
Señor, ayúdanos a oír tu dulce voz. Ayúdanos, Señor, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano, que podamos discernir la voz de tu Espíritu hablándonos, que podamos, Señor precioso, ser sensibles al timbre de tu voz. Que podamos distinguir tu voz entre todas las voces que llegan a nuestros oídos a lo largo de un día, que podamos discernir el timbre dulce de tu voz hablándonos, Señor. Padre, si entre nosotros hay algunos que oímos en otro tiempo la voz de Dios, pero hace mucho que no la escuchamos, háblanos, vuélvenos a hablar. Tal vez eso es lo que necesitamos realmente para recuperar ese ánimo de vivir, esas ganas de salir adelante, esa intencionalidad de seguir funcionando, mi Señor. Habla nuestras vidas, rompe el silencio. Háblale a mi hermana, háblale a mi hermano. Ayúdanos. Queremos conocerte mejor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.